Bienvenidos al estudio bíblico. Llegamos a Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Como ya hemos leído en anteriores estudios, la carta de los Hebreos fue escrita a un pueblo conocedor de la ley de Moisés. Eran judíos que habían venido al cristianismo. El propósito principal es Cristo, en quien debemos poner nuestros ojos y verlo como superior a todo, verlo como el sacrificio suficiente para hacer expiación de nuestros pecados. La carta de Hebreos trae muchas advertencias en contra de la apostasía. Esto con el fin de que los creyentes tuvieran cuidado en cuanto a andar en su profesión de fe. Esta carta nos muestra la salvación tan grande la cual debemos andar para superar cualquier obstáculo que nos impida avanzar en nuestro peregrinaje. Cristo es la única esperanza de vida para el creyente. Es una esperanza viva. Resucitó de entre los muertos y quien algún día nos resucitará para entrar ante su presencia. Esto es lo que podemos encontrarnos en la carta de Hebreos, resumiendo un poquito los capítulos. Pero llegamos al capítulo 10. Después de hablar de la eficacia de Cristo como el verdadero sacrificio por los pecados, puedes leerlo, Hebreos capítulo 10, versos del 1 al 14. Este capítulo habla también de las bendiciones que tienen quienes están en ese nuevo pacto. Puedes encontrarlo del versículo 15 al versículo 18. Y después del 18 al 25, el autor de la carta menciona algunos deberes santos. Entre esos deberes hay uno que me gusta mucho: mantenernos firmes sin fluctuar. Mira lo que dice la segunda parte de este versículo 23. Considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 24. No dejar de congregarse, sino exhortarnos. Es aquí donde comenzamos hoy la lectura. Aquí el autor menciona las consecuencias que arrastran los que dejan de ver el Evangelio, de ver el sacrificio de Cristo, dejan de ver los beneficios que por gracia disfruta quienes han creído. Está hablando de esas personas que dejan de llevar una vida en comunión. Habla de esas personas que ya no se congregan. Y podemos ver que las consecuencias son horrendas. Esto debe hacernos meditar en nuestros caminos y volvernos de nuevo al Señor. Esto invita al que lo lee a dar pasos de fe. Una advertencia para nosotros. Una advertencia al que peca deliberadamente. Es el título de los versículos que vamos a leer. Vamos a mencionar 3 puntos, de los cuales el autor los menciona del versículo 26 hasta el versículo 38. El primer punto, el rechazo voluntario a Cristo. Lo puedes encontrar en el versículo 26. El segundo punto, las consecuencias, del versículo 27 al versículo 31. Y después, estos versículos hablan de fe en Cristo, pero también de algo muy importante: el pecado deliberado. Vamos a hablar en primer lugar de ese rechazo voluntariamente a Cristo. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí el autor de esta carta nos advierte sobre los pasos o las características que se puede ver en una persona apóstata. Lo puedes enlazar con los capítulos anteriores.
También habla sobre consecuencias que trae el vivir de esta forma. Hemos hablado en estudios bíblicos de la apostasía. ¿Qué es apostasía? En su sentido básico, apostasía es dejar la fe. Es dar vuelta a la espalda a Cristo. Es hacer la voluntad de mi corazón y no hacer la voluntad del Señor. A pesar de tener un buen conocimiento del Evangelio. Eso es apostasía. En ese contexto en el cual el autor realiza esta advertencia, está hablando de lo siguiente: si pecáramos voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? ¿No son todos los pecados voluntarios? Es una pregunta que podíamos hacernos. ¿O existe un pecado que sea accidental? Es cierto que todos pecamos, creyentes o incrédulos. Primera de Juan nos dice que quien dice no tener pecado es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Por tanto, el creyente se reconoce pecador. Es como ese republicano que decía: sé propicio a mí que soy pecador. Pero el creyente no practica el pecado. No es una disciplina en la cual se sienta cómodo. Pecar voluntariamente o deliberadamente es hacerlo complaciéndose en ello. Es hacerlo de forma premeditada. Es hacerlo a pesar de saber las consecuencias. Si llevamos esto a una analogía, podemos recordar que el pecado es no dar en el blanco. Arco, flechas, blanco definido, pero quien peca deliberadamente toma estos instrumentos y los tira a la basura. Esta palabra aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Anima a los pastores a apacentar la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. El énfasis está en hacer algo con deseos, con acciones concretas. Es luchar por cumplir un cometido. Por tanto, pecar voluntariamente es hacerlo de la misma forma. Luchando no por la causa de Cristo, sino por causas personales. Este es un tema muy interesante. Podríamos buscar la diferencia entre pecado voluntario y pecado común. Claramente se ve la diferencia entre el pecado común, que ha de ser castigado y por el cual existe expiación, esperanza de perdón, mientras que se marca una diferencia con quienes pecan con soberbia. Los que menosprecian, los que ultrajan a Jehová, teniendo en poco su palabra, menospreciando sus mandamientos. La sentencia es clara. Eternamente serán cortados. La iniquidad, caerá sobre ellos. El juicio de Dios caerá sobre ellos. Versículo 27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Dónde podemos encontrar estos versículos? Números capítulo 15, versos 27, 30 y 31. Este es el primer punto. Pecar voluntariamente. El segundo punto podríamos titularlo el conocimiento de la verdad. El pecar de forma voluntaria es hacerlo con conocimiento de causa. Dice el versículo, haber recibido el conocimiento de la verdad. La persona que peca de forma voluntaria, de forma deliberada, es una persona con un conocimiento nítido, con un conocimiento profundo del Evangelio. No es cualquier incrédulo que desea ser un ignorante. Esta persona es alguien que sabe quién es Dios, sabe quién es Él, quién es Cristo, sabe muy bien que es responsable de sus actos. Él sabe que puede ser librado de la condenación, pero aún así peca. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Conocemos quién es Cristo, conocemos su sacrificio en la cruz, conocemos lo que ha hecho por nosotros, pero aún así nosotros seguimos pecando. A pesar de la misericordia de Dios, nosotros deseamos ir voluntariamente en contra del Creador y nos convertimos en necios. Dios ha sido y es misericordioso. El Evangelio llega a todas las personas.
Sin embargo, nosotros muchas veces decidimos endurecer el corazón. Decidimos usar el nombre de cristiano para limpiar nuestra conciencia. Y aún así seguimos pecando. Sabemos ir a la iglesia, sabemos cómo adorar al Señor, lloramos por nuestro pecado, leemos la palabra de Dios, sin embargo decidimos en nuestro corazón ir en contra de Dios por el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y como ya sabes, la paga del pecado es muerte. Es en el corazón donde verdaderamente está el conflicto. Sus conocimientos, los actos pueden ser de un creyente piadoso, sin embargo su corazón sigue siendo el de un necio. En la soledad, en la intimidad, sigue complaciéndose con sus pecados. En la semana sigue actuando como un incrédulo. Su obediencia sigue siendo a sus propias leyes, no a las de Dios. El conocimiento es importante. Leer, memorizar la palabra de Dios, mirar, aprender de la vida de otros hermanos, animarnos a través de la palabra de Dios, es importante. Sin embargo, nada de eso nos va a salvar. Nada de eso tiene poder en sí mismo para salvarnos, solamente teniendo fe en Cristo. Es ahí donde podemos encontrar salvación. Solo humillándonos completamente ante Dios. Solo mirando hacia la cruz es donde podemos encontrar libertad. Pero si amontonamos conocimiento, vamos a ser semejante a esas bibliotecas con pasillos interminables. Muchos libros, muchos párrafos, muchas letras, pero muertas, sin vida, solitarias. La palabra de Dios es viva, es eficaz, está viva. El mejor ejemplo de esto es Judas Iscariote. Él era discípulo de Jesús, conocía la palabra, conocía a Jesús. No sabemos íntimamente, pero le conocía, sabía cómo actuaba Jesús. Su reputación, personalidad lo hacían merecedor de ser un hombre de confianza. Fue nombrado tesorero, vivió al lado de Cristo, incluso comía de su mismo plato. Fue comisionado junto a los 11 para evangelizar, vio las obras sobrenaturales de Jesús, tenía el conocimiento de primera fuente. Cuando Jesús explicaba parábolas, Judas estaba allí. La máscara de piedad de Judas era casi perfecta, pero salió a la luz al traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Ya aún así había destellos, ya aún así había cosas que dejaban ver que Judas no era una persona de confianza. Cuando esa mujer derramó ese perfume a los pies de Jesús y Judas dice, ¡jo!, con lo que vale ese perfume, y esta mujer lo derrama. Ya se veía lo que había en el corazón de Judas, incredulidad. Voluntariamente había decidido endurecer su corazón, voluntariamente se quiso caracterizar por su insumisión. Caminaba como un impío y estaba cerca de Jesús, y eso nos pasa a nosotros también. Conocemos quién es Jesús, conocemos su obra, conocemos lo que hace por nosotros, pero aún así pecamos, estando cerca, entre comillas, de él. Judas pertenecía a uno de los discípulos. Era una de las personas íntimas de ese grupo de discípulos. Era íntimo de Jesús. Y Judas terminó solo, ahorcándose debido al remordimiento que no quiso llevar a los pies de Jesús. Murió siendo un apóstata. Veía los milagros. Era un discípulo. Hay un pasaje que dice que los discípulos volvían contentos, con gozo, porque habían hecho milagros. Predicaban las buenas nuevas, la gente se convertía. Había sanidad y estaba Judas entre ellos. Pero aún así, no creía. Pecó deliberadamente. Entregó al Mesías. Este fue el fin de un apóstata. Dio la espalda a la fe, dio la espalda a Jesús. Y nosotros podemos actuar como Judas. Dios quiera que no, pero muchas veces somos Judas. Traicionamos a Dios. Traicionamos su confianza. Tomamos la Santa Cena indignamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Traicionamos a nuestro propio hermano.
Esta persona nunca fue salva. A veces somos cizaña en medio de trigo. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. No queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio por los pecados, lo acabamos de leer. Hay un pecado por el que Cristo no murió, es el pecado contra el Espíritu Santo. Hay un pecado por el cual Cristo nunca hizo expiación. Qué triste es que conozcamos lo que Jesús hace en nuestra vida cada día, vemos los milagros que hace en las personas que nos rodean y no demos ese paso de fe para aceptarlo. Vamos a la congregación para calentar la silla y ya está, y nos vamos a casa. Y seguimos pecando. Ese pecado de ir conscientemente, deliberadamente contra el Señor. El sacrificio de Cristo no fue realizado para quienes le rechazan. Oye, es una alegría, es un gozo leer Juan 3:16. Sin embargo, ante este versículo deberíamos también temblar. Nos está diciendo que algunos no creerán en Cristo. ¿Qué pasa con todos aquellos que no creen en Cristo? Juan 3:18. Sabemos de memoria Juan 3:16, pero si lees un poquito más adelante, cuidado con este versículo. Dice que quien no cree ya ha sido condenado, pues ha rechazado al Hijo de Dios. Lo que le espera a esta persona es terrible. La única forma de ser liberado del castigo de Dios es a través del sacrificio de Cristo. Fuera de él no hay salvación. No existe sacrificio que pueda proveer perdón. No hay sacrificio que pueda proveer misericordia, libertad. Quien peca voluntariamente se expone voluntariamente al castigo del Creador. Se ha rechazado la cruz de Cristo de forma voluntaria, también se decidió endurecer el corazón. Si rechazas la cruz de Cristo, estás cerrando el corazón al Señor. Los pecados nos van a alcanzar, sea como sea. Dice la palabra, Salmo 16, verso 2, no hay bien fuera de ti. Y separados de Jesús, nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. No hay nada que se pueda hacer por los pecados, no hay excusas, tampoco para darse un tiempo y quedarse pensando en alguna solución. Cristo es el Señor, Él es el centro de todo. O estás con Cristo o no estás con Él. Aquí no hay puntos medios. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Mateo capítulo 12, verso 30. El apóstata, el que peca de forma voluntaria, rechaza el Evangelio. Rechaza a Cristo. No tiene salvación. No quedan sacrificios. Y la carta de los hebreos y los hebreos estaban viendo a Cristo como una alternativa más para poder alcanzar perdón dentro de todos los sacrificios del antiguo pacto que ellos conocían. Sacrificios de animales. Pero es que no existe absolutamente nada fuera de Cristo. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida. Él es la puerta estrecha. Es solo y únicamente en Cristo en quien tenemos perdón y salvación. Sin Cristo no hay perdón, no hay misericordia, no hay un espacio neutro en donde podamos ir a pensar para ver si seguimos a Dios o así seguimos en nuestros pecados. Cuando nos apartamos de Dios, cuando se está a la intemperie, estamos expuestos totalmente a la ira de Dios. Somos presa fácil del enemigo. Y luego llegan las consecuencias, lo puedes leer en los versículos 27, 28, 29, 30 y 31, Hebreos capítulo 10. Sino una horrenda expectación de juicio, de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa, dice el versículo 31, es caer en manos del Dios vivo. Después de ver que es pecar voluntariamente, de ver que con este acto se queda expuesto, cuidado con las consecuencias. El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo. Sin embargo, la vara del castigo por violar el Nuevo Pacto es mayor. El énfasis del Nuevo Testamento es aún más marcado que en el Antiguo Testamento. No decimos que Dios sea distinto. En toda la palabra, en el Antiguo
Y en el Nuevo Testamento vemos la gracia, vemos la misericordia de Dios, pero también vemos su juicio, vemos su castigo. Vemos el castigo para quienes juegan con Él, se burlan de su amor. ¿Sabes por qué esto es más enfático? ¿Sabes por qué esto es más duro? Porque este pacto, y con esto terminamos, ha costado la sangre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Hijo, del Bendito. Este pacto fue sellado con la sangre de Jesús, el primogénito Hijo de Dios, no con sangre de animales, como lo fue el pacto de Moisés. Este pacto fue realizado una vez y para siempre. Y fue la vida de un inocente, la vida de un siervo perfecto, quien bajo de su morada santa, sin tener necesidad de hacerlo, se humilló. Se hizo semejante a nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el primer pacto costó la vida de animales inocentes y quien lo quebranta recibe el castigo correspondiente, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece quien escupe, pisotea la sangre del Hijo de Dios? Un ejemplo para que se pueda entender. Cuando los que tienen hijos, los que sois padres, de forma accidental o a través de actos imprudentes de otros niños, reciben golpes, empujones o incluso algún maltrato solo verbal, un padre se indigna, ¿verdad? ¿Cuánta ira crees que tiene el Santo Padre Celestial para todo aquel que no de forma accidental, sino de forma voluntaria, decide en su corazón aparentar amor a Cristo y luego le escupe, le empuja, le maltrata? ¿Te has hecho esa pregunta? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Pero hermosa, maravillosa, sublime, gloriosa cosa es descansar en las manos de un Dios de amor. Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo espero que este mensaje nos lleve a los pies de Cristo. Nos lleve a temer a un Dios santo. Nos lleve a encontrar refugio en Cristo Jesús. Por eso, cuidado de pecar deliberadamente, pecar sabiendo las consecuencias. ¿Has aceptado a Cristo en tu vida? Es hora de dejar el pecado. Y más sabiendo que la paga del pecado es muerte. Saber que ese pecado lo que hace es apartarte más de Dios. Si quieres dejarnos algún comentario, alguna pequeña reflexión al respecto de este capítulo 10 de Hebreos, te invito a que lo hagas a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria, en la caja de comentarios, a través de WhatsApp. Si nos estás escuchando desde otro país, el WhatsApp es el siguiente, 607-824-824. Recuerda poner el prefijo de España, que es más 34, y después el WhatsApp, 607-824-824. ¿Qué piensas al respecto sobre este tema? Advertencia al que peca deliberadamente. Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 31. Déjanos tus comentarios, dudas, sugerencias. Tienes WhatsApp, tienes Telegram, caja de comentarios. Estamos a tu disposición. Radio Solidaria, una radio comprometida.